Desde el norte, un espacio que busca enriquecer la conversación fotográfica con las singulares perspectivas e inquietudes propias del norte de México. En esta temporada especial, Monterrey en la Bienal de Fotografía, participamos en el programa público de la 21ª Bienal del Centro de la Imagen. Acompáñenos en conversaciones íntimas con artistas de Monterrey para conocer de cerca su experiencia en este importante bienal. Eduardo Jiménez, Lalo, para Hola, todos. Victoria, ¿cómo estás? Muy bien, muy contenta, muy feliz de esto que se está generando acá, para todo el norte. Claro, también celebro muchísimo esta iniciativa, ojalá sea de utilidad para todos. Sí, esto lo estamos pensando para aquellas personas que se inician en la fotografía y que tienen dudas, o a lo mejor idealizan demasiado todos estos procesos de aplicación, en este caso en especial en la Bienal de Fotografía del Centro de la Imagen. Y Lalo y yo vamos a compartirles nuestra experiencia para que entendamos que esto es un camino que se puede transitar con mucha más conciencia. Claro, creo que es importante compartir este momento, esta experiencia para todos aquellos que tienen el deseo de postularse a la convocatoria de la Bienal. Y bueno, pues vamos a compartir lo que sabemos y lo que hemos vivido en nuestras aplicaciones. Muy bien. Lalo, ahí va la primera. Vale. ¿Por qué quisiste presentarte a la Bienal de Fotografía del Centro de la Imagen? Bueno, creo que en principio porque la Bienal es un referente en el circuito de la fotografía. Y en ese momento ya había trabajado durante más de un año, un poquito más tal vez, el proyecto que de alguna manera fue el proyecto que más traté de estructurar. Y creo que en ese momento lo sentí con la suficiente solidez como para postularme a la Bienal. En este caso fue la Bienal número 15 y participé con el proyecto Espacios de Control. Pero también has quedado seleccionado en otra Bienal, ¿verdad? Sí, quedé seleccionado en la Bienal anterior, en la número 20, con un proyecto que también tiene que ver con el trabajo. En esa ocasión presenté como el proceso de quiebra o el duelo por haber perdido el empleo y la quiebra de la empresa que me empleaba. Entonces, una constante en tus trabajos, en tus proyectos, Lalo, es tu necesidad de hablar en torno a la productividad, el espacio laboral. Y la pregunta que ahora comienza a caer de maduro es, ¿y por qué te llama la atención eso? Claro, bueno, déjenme contarles que yo estudié la carrera de Ingeniería Industrial y justo cuando empiezo a meterme al mundo de la fotografía, me di cuenta que a partir de mi entorno podía usar la fotografía como para enunciar o decir o cuestionar las cosas que me rodeaban. Y creo que eso fue fundamental o ha sido fundamental en mi producción porque es mi día a día. Entonces trato de compartir y de cuestionar las cosas que me rodean a través del uso de la fotografía, del video. Ok. En esta charla que estamos teniendo, si hay algo que tenemos en común, es que ninguno de los dos tenemos formación original, digamos, de grado de licenciatura en las artes visuales y que ambos venimos de campos muy distintos. En mi caso, yo vengo del mundo de las leyes, yo me gradué como abogada y la razón por la cual decidí aplicar a la Bienal es porque venía de este momento de formación, de profesionalización, gracias al programa de fotografía contemporánea en 2015, y entendí que si yo quería entrar a un circuito, necesitaba comenzar a probarme en estos espacios de selección, que son las convocatorias. Entonces, vino la primer convocatoria en la que pude aplicar, que fue la convocatoria 17, y en esa no quedé seleccionada, y en la siguiente, cuando me presenté, apliqué pensando en que, como dicen acá en el norte, tenía que poner toda la carne en el asador. Entonces presenté
un proyecto que tenía guardado en la compu, que eran unos videos que tomaba en los meses de los equinoccios, porque entraba un hilito de luz en la bodega donde yo trabajaba y se veía cómo se movía una ramita. Y eso lo tenía ahí archivado. Y venía la fecha de cierre de la convocatoria y yo tenía como esa cosa interior de que no podía dejar pasar otra fecha más para presentarme en la convocatoria y apliqué. Y ese fue el proyecto que quedó seleccionado. Y a mí lo que siempre me movilizó fue esta cosa de tener como una convicción de que yo quiero estar en la Bienal. Claro, sí, creo que es importante que la gente entienda que el aplicar a la Bienal Nacional también es el primer acercamiento a un circuito, ¿no? Sea que te seleccionen o no, es la puerta de entrada, porque vivir la experiencia te ayuda no solo a preparar mejor tu propuesta artística, por así decirlo, sino que también te expone al contacto de mucha gente, ¿no? Del circuito como tal. Háblese de otros fotógrafos, curadores, críticos, investigadores, y creo que ese es el gran aporte de la Bienal, el que te permite de alguna manera tener contacto con todas estas personas que forman el medio, y de alguna manera eso te va ayudando a profesionalizar tu práctica. Entonces creo que es fundamental probarse, ¿no? Atreverse a hacer las cosas. No pasa nada, y bueno, si en un momento dado no consideras que tu proyecto no está lo suficientemente trabajado como para presentarte, creo que lo importante es conocer la convocatoria, ver de qué se trata y prepararte para la siguiente, ¿no? Creo que nunca hay que dejar las cosas a un lado, ¿no? Siempre hay que afrontarlas y siempre hay que prepararse para ellas. Entonces creo que si uno tiene una estrategia y tiene muy claro a dónde quiere llegar, a dónde quiere presentar su trabajo, a qué revisiones de portafolio les interesa presentarse, todo eso son objetivos que uno tiene que ir planeando cómo lograrlos, ¿no? Y en este caso la Bienal es un gran objetivo para todos, ¿no? Para todo el que se quiera meter de manera profesional en el circuito de la fotografía. También hay una cosa súper importante para empezar a reflexionar, y es que es probable que muchas productoras, productores piensen que su proyecto nunca está listo, que siempre le falta algo, que no tengo la imagen que quiero, no tengo el texto que deseo. Y también lo cierto es que las fechas de cierre de las convocatorias son estos plazos que muchos artistas necesitamos para tomar decisiones, porque lo único que va a hacer que tu proyecto cobre forma de algo es que tomes una decisión, que te decidas. Y creo que también para eso sirve la convocatoria, son como estos cortes en el tiempo que uno hace de sus procesos de producción. Tal como decías, puedes no quedar seleccionado, pero nosotros en nuestras charlas siempre decimos que no quedar seleccionado no es el fin de nada, es el principio de un montón de caminos que necesitas empezar a recorrer. Claro, y retomando lo que dices, también el hecho de no quedar en la Bienal no significa que tu trabajo no vale la pena o no sirve, ¿no? Simplemente es someterse a un jurado que tiene ciertas búsquedas, a un curador que está buscando plantear un discurso a través del trabajo de todos los seleccionados. Entonces creo que no es una tragedia no quedar en la Bienal. Si es que realmente quieres estar ahí, es la oportunidad de prepararte y entender por qué no quedaste. Entonces esa es la chamba que se tiene que hacer. Si uno aplica la Bienal y no queda seleccionado, creo que lo que corresponde es, bueno, si se está en la posibilidad, ir a la Bienal, ver qué fue lo que se seleccionó, ver los textos, ver el catálogo, para que uno se dé cuenta por qué
el trabajo que se presentó no quedó seleccionado, tal vez porque era sobre un tema que no tenía sentido en lo que estaba buscando el jurado o en la propuesta curatorial. En ese sentido, se me viene mucho a la cabeza la convocatoria de la Bienal número 17, porque tenía una introducción, esa convocatoria. No recuerdo si era el texto de la convocatoria o en el website del Centro de la Imagen. Y te decían que estaban buscando reflexionar en torno a las imágenes deficitarias. Claro. Y entonces esa es como ya una corriente, una idea de lo que a lo mejor pudiera mostrar la selección final. Yo creo que la primera etapa es como comprender la convocatoria a detalle. Y si en algún momento te surgen dudas, comunicarte con el Centro de la Imagen y aclararlas lo más pronto posible. Entonces, si te dan esa oportunidad, pues hay que aprovecharla, ¿no? Porque si en la misma convocatoria de alguna manera están dejando ver qué buscan o cómo tienes que presentar tu trabajo, pues es complicado no hacer caso de ello y irte de filo, ¿no? Irte de largo. Sí, sabes que a veces también me gusta hacer este paralelismo entre las convocatorias y los procesos de venta en frío. Okay. Esta cosa de como las ventas de las tarjetas de crédito, que tengo que hacer, no sé, 500 llamadas para que a lo mejor 2 personas decidan contratar la tarjeta de crédito. ¿Y a qué voy con esto? Cuando aplicamos a las convocatorias, al no saber quién lo va a seleccionar, desconocemos si, tal cual estaba diciendo, nuestra propuesta es de agrado de ese jurado. Pero eso no quiere decir que lo que yo esté presentando no sea valioso. Claro, claro. Por eso creo que también cuando uno decide entrar en la profesionalización de su práctica, tiene que calendarizar las convocatorias. Ese es un punto excelente porque, digo, en este ambiente, e incluso nosotros, o por lo menos yo, de repente se me van las fechas porque todavía no tenía estructurado como ese calendario de convocatorias y ahí estamos, no sé, pocos días antes tratando de preparar todo. Pero justo eso es lo que no se hay que debe hacer. hacer, exacto. ¿no? Uh-huh. O sea, eso se nota en los textos, se nota en las imágenes que mandas, por el apuro, ¿no? Por la poca preparación de tu propuesta para la convocatoria. Entonces creo que hay que tomarse el tiempo suficiente para tener todo en tiempo y en forma. Mira, algunos tips muy rápidos que he ido aprendiendo, otros que me los han enseñado colegas en el camino. Por ejemplo, haz tu folder, tu carpeta con el nombre de la convocatoria. Descarga en PDF el texto de la convocatoria, guárdalo en ese folder. Señala en algún color que resalte las fechas de cierre de la convocatoria, las características en las que hay que presentar los archivos. Si te piden en PDF, es PDF, no es JPG. Porque también hay una cosa muy importante en las convocatorias. Todo el material pasa primero por un proceso de revisión administrativa. Entonces, si tú no cumples con los requisitos formales, no vas a pasar al proceso de revisión del jurado. Claro. Y eso es importantísimo, porque si uno tiene ese nivel de organización, es más probable que las cosas lleguen a buen puerto, ¿no? Tener tus documentos en orden, y justo lo que mencionaste ahorita, no hay que ponerse creativos. Si te están pidiendo las cosas en PDF, mándalas en PDF. Si te las están pidiendo con cierto formato, ciertos DPI, las imágenes, pues mándenlas cumpliendo esos requisitos. Exacto, cumpliendo esos requisitos. Porque luego uno se pone creativo y quiere, con la ilusión o la idea de que se va a ver mejor o va a ser mejor evaluado, pues uno se pone creativo y empieza a mandar cosas que quedan lejos de lo que ellos están buscando, y justo porque muchas personas aplican. Entonces, si se ponen en el lugar del jurado, ¿cuántas aplicaciones reciben? Imagínate revisar, te voy a decir un número muy bajo en comparación con lo que se recibe en la Bienal del Centro de la Imagen. Imagínate revisar
100 aplicaciones. Claro. Si no está claro el texto, si las imágenes no tienen un mínimo nivel de correlación con lo que estás proponiendo en el texto, es muy difícil que un ser humano logre recordar tu propuesta. Claro. Además, hay otro punto que creo que se enlaza con esto, es tener la capacidad de síntesis. Sí, fundamental. ¿No? Y creo que en esta convocatoria te lo piden, o sea, te ponen un parámetro de número de palabras con espacios para que digas de qué va tu trabajo. Entonces, si hay gente que tiene 1, 2, 3 cuartillas argumentando su trabajo, pues deben de tener la capacidad de sintetizarlo al espacio que... Aquí cuando estamos hablando de argumentar su trabajo nos referimos específicamente a algo que se llama statement. Entonces, ese texto que describe tu serie fotográfica, en algunas convocatorias te dicen que tiene que tener a lo mejor 900 caracteres con espacios incluidos. Cuando llevamos eso a texto, a lo mejor son 3 párrafos. Entonces, cuando aquí estamos hablando del poder de síntesis, es que en 3 párrafos logres transmitir todo lo que tú crees que tus imágenes dicen. Sí, es justo eso. Y la verdad es que es un reto importante, ¿no? Porque dependiendo de, no sé, en otras convocatorias de la misma Bienal, creo que no estaba este límite, ¿no?, de palabras en cuanto a la aplicación. Entonces podías, digamos, explayarte un poco más, pero ahora que lo tiene, también es una nueva, un nuevo reto a considerar, ¿no? Una nueva cosa que uno debe atender y tratar de cumplirla, ¿no? Y eso además te sirve para otras convocatorias, ¿no? Entonces, si recapitulamos un poco, creo que lo que comentas es súper válido en el sentido de tener organizado nuestros documentos que van a la parte administrativa, tener una síntesis de nuestro proyecto, haber hecho nuestra selección de imágenes con los formatos que nos piden, en los tamaños que se necesitan, si es que queda seleccionado, que esa es otra parte. Entonces, creo que es muy bueno recordarles a la gente que nos escucha que es importante atender a estos consejos que nos planteas. Pero Lalo, quiero hacer doble clic en esto que dices de si es que queda seleccionado. ¿Cómo fue para ti cuando tú viste tu nombre, cuando quedaste seleccionado? Bueno, siempre es una ilusión, ¿no? Y más cuando empiezas y tienes poco tiempo en el circuito, quedar en una Bienal es como wow. Y para mí la primera vez creo que decidí ponerlo todo, ¿no? Invertí hasta el último centavo que tuve en ese momento para hacer las piezas como yo me las imaginé, del tamaño en el que me las imaginé. En esa ocasión usé monitores, y bueno, pues dije, no sé cuándo vuelve a estar en una Bienal, así que lo voy a poner todo, ¿no? Y por ejemplo, en esa ocasión sí quedé en la Bienal, pero solamente, vaya, no tuve ni mención, mucho menos ganarla, pero ver mi trabajo expuesto al lado de gente que admiro, ya sea porque han sido mis profesores o por fotógrafos que he visto en libros, o sea, ni siquiera tenía la oportunidad de conocerlos en persona, yo decidí, digamos que, tirar la casa por la ventana. Y la verdad es que quedé súper satisfecho porque por primera vez vi mi trabajo como yo me lo imaginé. Y eso para un creador creo que es importante porque es como materializar esa idea que tuviste meses antes, que estuviste trabajando en talleres, que estuviste trabajando en revisiones de portafolio, que estuviste probando materiales y formatos, hasta que lo ves montado en la pared, dices, wow. O sea, la enseñanza de esa experiencia es buenísima. Y sin embargo, con el paso del tiempo, eso me permitió como tener más control sobre mi trabajo, ¿no? Me tomó 10 años volver a la Bienal, y mi educación como ingeniero y mi experiencia en el trabajo donde tengo que dar resultados sí o sí, y tengo tiempos, y tengo límites, y tengo presupuestos,
O sea, como que esa parte que yo hago en mi vida laboral, trasladarlo a la foto me ayudó muchísimo, porque prácticamente cuando empecé en la fotografía ya tenía entre 38 y 40 años. O sea, yo decidí entrar en la fotografía y entré con esta idea de llegar a lo más que se pudiera. Obviamente han tomado muchos años y se han logrado cosas, pero también en el camino entendí que parte de mi discurso o de mis trabajos estaban totalmente relacionados a mi quehacer como ingeniero. Y creo que eso ha sido lo que me ha permitido seguir explorando nuevas cosas, alzar la mano sobre nuevos temas. Y vaya, creo que ese pudiera ser otro consejo tal vez para la gente, que aborden temas que les sean cercanos, a los cuales tengan acceso, a los cuales tengan interés de llevarlos a otro nivel y denunciar cosas, ¿no? O de levantar la mano y decir esto está pasando, o yo creo que esto es de tal o cual forma. Claro, creo que, como un poco resumiendo lo que estás aconsejando, pudiéramos decirle a quien piensa que no tiene un proyecto para presentarse en la Bienal, o quien piensa que no tiene todavía trayectoria para presentarse en la Bienal, es que mientras tengas el deseo de contar algo, mientras haya en ti un genuino deseo de abordar un tema, eso ya es el inicio de un proyecto. A partir de ahí vendrá la resolución del lenguaje visual, a partir de ahí vendrá un texto que se escriba, pero no te la compliques. Creo que eso es lo que queremos decir. Si te interesa hablar sobre la migración, por ejemplo, bueno, revisa en realidad si tú estás de alguna manera vinculado a eso. No tienes que ser Mauricio Palos para hablar de la migración. Claro. Si te interesa hablar de la arquitectura, fíjate qué tienes al alcance de tu mano, porque hay un deseo en ti de abordar ese tema. Y justo, de alguna manera, regresando a la pregunta, cuando tú te postulas a la Bienal con un proyecto como el de esta sombra que se proyecta en la pared de la bodega donde trabajabas, ¿qué sientes que aportó tu formación en leyes? O sea, a partir de esa formación, ¿cómo estructuraste tu proyecto? ¿Te sirvió de algo? ¿Fue algo totalmente ajeno? No, para nada. Lo que pasa es que acá es importante resaltar que yo estaba muy enojada con Monterrey como extranjera en aquellos años. Estaba enojada con la poca calidad de vida que el gobierno procuraba para nosotros como ciudadanos. Y ocurrió que yo caminaba por las banquetas de Monterrey y me asaba con el calor porque no hay una política que preserve los árboles. Y entonces de golpe me doy cuenta que hay una sombra que se asoma en el interior de un edificio y es la ramita de un árbol. Todo eso me llevó como en esta cuestión poética, ¿no es cierto? El árbol no lo tengo afuera, pero lo tengo adentro del lugar donde trabajo. Claro. Y se dio también que estábamos en un momento en Monterrey donde los niveles de polución crecieron exponencialmente. Entonces yo llamé esa serie Micropaisajes. De la mano de eso, también hacía muy pocos meses había nacido mi hija mayor, que a sus pocos días de nacida tuvo un problema de rinitis muy fuerte por los niveles de contaminación. Entonces yo estaba muy abrumada con la muy mala calidad de vida que el gobierno en aquel entonces procuraba para los ciudadanos. Bueno, ahora no ha cambiado mucho. Sí, creo que va empeorando. Te puedes continuar haciendo comentarios sobre eso. Sí. Sí. Entonces, como abogada, que si bien no ejerzo como abogada aquí, para mí era imposible no hacer una lectura política del espacio urbano donde yo vivo. Creo que ese fue el aporte de mi formación profesional. Pues eso reafirma lo que comentaste hace ratito, ¿no? O sea, no tienes que venir de una formación artística para meterte a un circuito artístico. Creo que hay la posibilidad de plantear un número de situaciones para que en algún momento
se encuentre con alguien, se genere empatía, se genere diálogo y se intercambien maneras de pensar, formas de ver la misma cosa. Sí, también es importante que tengamos muy presentes que las bienales, en este caso el Centro de la Imagen, bueno, como su nombre lo indica, son cada 2 años y nos van mostrando la evolución que va teniendo la narrativa de nuestra cotidianidad. No es lo mismo el tipo de proyectos que se seleccionaron hace 10 años atrás que tal vez lo que vayamos a ver en esta próxima selección. Entonces, eso nos obliga a confiar en lo que nosotros tenemos ganas de compartir en un momento determinado. De hecho, un maestro que tuve siempre hacía como mucho hincapié en que vivamos nuestro tiempo, que seamos conscientes de nuestro entorno y vivamos nuestro tiempo. Porque obviamente lo que se va a presentar tiene que ser diferente a lo que se presentó en la Bienal anterior. Y justo eso es lo importante, que se va viendo un cambio tanto de generaciones como prácticas, ¿no? En fotografía se incluyen cosas, se sacan otras, ¿no? Hay más instalación, se permite el video, vaya, de alguna manera está abierto. Sí, y hay un montón de factores que influyen en las selecciones que se hacen de los proyectos. Me gusta compartir este pensamiento y es que cuando yo quedo seleccionada en la Bienal número 18, es importante comentar que esta Bienal viene después de una Bienal que ha sido muy importante para el país, que es la 17ª, que algunas personas, creo que entre ellos Irving Domínguez, que fue uno de los curadores, la llama la Bienal de la Ruptura. Entonces fue una Bienal en donde se presentó de todo vinculado con la imagen. Entonces, una Bienal que se llevó puesto inclusive hasta la directora del Centro de la Imagen. Sí, o sea, retomando lo que comentas, justo esa Bienal detonó muchísimas reacciones del circuito, ¿no? Y del medio en general. Y creo que está bien, creo que todas las bienales, si tuvieran como esa, digamos, recepción o enojo, está bien porque se genera diálogo. Que no te guste algo está bien. Sí, exacto. Pero también el hecho de que no te guste no implica que te vas a quedar enojado toda la vida, ¿no? Es más productivo como decir por qué no te gustó, alzar la mano y decir en lo que no estuviste de acuerdo, porque eso ayuda a construir algo nuevo que tal vez sea mejor o no, pero nunca quedarse como callado. Entonces fue todo un evento esa Bienal, yo la disfruté muchísimo por todo lo que se manejó, todo lo que se dijo, todo lo que sucedió. Y bueno, pues la Bienal, al ser un concurso, pues es imposible que todos queden contentos. Siempre va a haber el que está enojado, el que no está de acuerdo porque no ganó la persona que él esperaba, o no seleccionaron a tal o cual nombres. O ganó porque tiene tal cosa o lo que sea. Sí. Siempre van a venir los comentarios, siempre va a ocurrir eso. Pero hay que ir como un paso más allá. Hay que trascender esa cosa como muy básica de los resultados de este tipo de concursos. No está en juego nuestro ego creativo. A mí me gusta plantearlo así. Y también estaría bien que los mismos productores escribieran a la Bienal, ¿no? Sí. Que dijeran, yo participé en la Bienal, no quedé seleccionado y opino esto de lo que se seleccionó y de lo que ganó. Porque de nuevo se empieza a abrir el diálogo y creo que eso nos ayuda a todos, ¿no? Sí. Claro, hay formas y maneras de hacerlo, ¿no? Pero creo que sí estaría padre que eso sucediera. ¿Sabes? Una de las cosas que más recuerdo de la inauguración en la que participé, primero esta sensación de decir, no sé cuándo se va a repetir esto que estoy viviendo ahora. Y entonces eso me hizo vivirla con muchísima plenitud. Pero después también fue muy fuerte verme en las mismas paredes de nombres que yo respetaba un montón, como bien te comentabas antes tú, pero también conocer el trabajo de artistas que yo desconocía. Y recuerdo 2 piezas en especial
Una, la de Julián Alvarado, una serie que se llama Nómbralas, que es un comentario sobre los feminicidios en México, a partir de fotografías de cafeterías que están a los lados de las carreteras. Y otro fue una pieza tridimensional que presentó Sandra Calvo, que me voló la cabeza en todos los sentidos. O sea, ella incorporó el video, el audio, a su vez hizo una reflexión sobre distintos materiales arquitectónicos que utilizan personas mexicanas que trabajan en Estados Unidos en la construcción de casas y que luego mandan dinero y los planos que se utilizaron en esas casas en Estados Unidos a sus lugares de origen aquí en México. Y creo que en la Bienal en la que yo participé son los dos trabajos que a mí más me conmovieron. Pues es justo lo que se platicó. O sea, creo que es de agradecer cuando alguien se te acerca y te pregunta algo, ¿no? O por lo menos, digo, no es que me pase mucho, pero las veces que me han pasado, sobre todo gente muy joven, y me pregunta sobre mi trabajo, a mí me da mucha alegría eso, ¿no? Porque quiere decir que tienen un genuino interés y que también es importante compartir lo que hacemos o lo que hemos hecho, porque al final también yo me formé mucho en talleres y gracias a la generosidad de mucha gente que me quiso compartir su conocimiento. Entonces, en mi práctica trato de hacer lo mismo, de compartir lo poco o mucho que sé, y si les es de utilidad, pues órale, ¿no? Es que también por eso... Sí, también por eso está saliendo este podcast que estamos haciendo ahora, porque nosotros queremos que desde el norte haya una voz que cuente la vivencia que se tiene en participar en una bienal. Tal vez estamos como muy acostumbrados a escuchar más voces de otras partes del país. Y en estas charlas que hemos tenido estas últimas semanas, pues, nos hemos dado cuenta que hay muchísima presencia del norte y también claramente de Nuevo León en los seleccionados en la Bienal. Entonces queremos que las personas que se están formando escuchen, aprendan, tomen lo que les sirva, desechen lo que no les sirven, de personas que están muy cercanas a ellos. O sea, gente que se pueden encontrar en la fototeca, gente que se pueden encontrar en un taller y preguntarle uno a uno, cara a cara, ¿cómo hiciste tal cosa? ¿Puedes revisar mi portafolio? Creo que lo que estamos buscando con este podcast es que en la comunidad se den cuenta que podemos crecer a partir de la generosidad al compartir la experiencia. Es muy importante entenderlo desde ahí. Y cuando surgió esta idea, me encantó por eso. Porque la idea de compartir con alguien más lo poco o mucho que sabes es importante, porque lo notas a la gente que realmente le llega lo que tú le puedes compartir, se le nota, ¿no? Porque se empiezan a sorprender, empiezan a preguntar, a hacer otro tipo de preguntas, empiezan a profundizar, y justo creo que lo que más gusto me puede dar es ver que algunos de estos jóvenes con los que yo he interactuado estén en una revisión de fotógrafos, o obtengan alguna beca o queden en la Bienal, ¿no? Eso estaría genial. Y bueno, pues sí, efectivamente el norte de alguna manera ha tenido como, digamos que, ediciones de la Bienal con más o menos participantes, por ejemplo de Nuevo León, pero en general del norte, ¿no? Sí. Y está padre como darlos a conocer y que nos cuenten para ellos qué fue la experiencia de estar en una Bienal, y que nos cuenten cómo hacen sus proyectos y que nos cuenten qué cosas nos atraviesan, nos afecta, de qué quieren hablar, ¿no? Entonces, pues sí, definitivamente creo que ha sido una gran iniciativa el poder hacer este podcast. Y todo lo que viene. Y lo que viene. Cuidado. A mí me gustaría como preguntarte o sugerirte cómo cerrar este podcast. ¿Qué consejos le darías a los chavos, a la gente que nos está escuchando, para su próxima aplicación a la Bienal? Y
como recapitular en esos puntos que hemos tocado durante esta charla. Muy bien, vamos a hacerlo. Primero, algo que me gusta decir en todas mis clases, y es que todos, todas somos artistas. Todas tenemos algo que compartir. En el momento en el que le des importancia a ese algo que tienes para compartir, tienes el inicio de tu proyecto. Una vez que empieces a buscar el lenguaje visual para compartir eso que tú quieres, procura ser sintético. Elige tus mejores 20 imágenes, pule tu texto en 3 párrafos. Procura un título de tu texto que tenga algún gancho, que no sea tan literal, tal vez. O si es literal, probablemente las fotos tienen que deslumbrar. No sé, estoy hablando hipotéticamente. Pero lo primero es eso. Tú tienes algo que contar y cuando tengas eso que contar, sé sintético. Vale. A mí me gustaría recordarles que participar en la Bienal es una forma de profesionalizar su quehacer como creador. Entonces, es una gran oportunidad que, bueno, independientemente del resultado, va a dejar aprendizajes y va a dar la oportunidad de intercambiar puntos de vista con la gente que participa, ¿no? Crear ese networking. Sí, y también quitarse de la cabeza la idea de que si no quedo en la Bienal no pasa nada. En absoluto. No quedas en la Bienal y empieza todo. Y empieza un camino por reflexionar acerca de los proyectos que quedaron seleccionados, sobre las características que tuvo el jurado, qué pasó en la inauguración, cómo continuaron los 2 años siguientes las personas que quedaron seleccionadas y cómo vas a incorporar tú eso a tu formación para así quedar seleccionado en el siguiente año. Y es que ahí, en realidad, ahí empieza el trabajo de la siguiente Bienal. Así es. Una vez que sabes que no quedaste seleccionado, ahí empieza el trabajo para la siguiente Bienal. Y conforme vaya pasando el tiempo y se acerque la fecha, vas a mirar con otros ojos tu participación. Vas a esperar que salga la convocatoria porque ya tienes todo listo. Así es. En teoría, eso debería de ser. Así es. Lalo, qué gusto platicar contigo desde el norte. A mí también me emociona muchísimo compartir este micrófono contigo. Admiro mucho tu trabajo y creo que algo que no se comentó aquí es que también eres docente. Entonces, he tenido la oportunidad de platicar con tus alumnos y aprecian muchísimo esa postura que tienes ante cómo volverse profesional, en este caso en la fotografía. Y creo que si tus alumnos escuchan esto, déjenme decirle que están en buenas manos. Son muchos años, Lalo. Eres un gran compañero en este trayecto. Estoy emocionada de todo lo que viene con el podcast. Yo igual. Así es que muchísimas gracias a todos por escucharnos. Sí, y nos vemos en breve, nos escucharemos aquí desde el norte. Monterrey en la Bienal de Fotografía es una actividad que forma parte del programa público de la 21ª Bienal de Fotografía del Centro de la Imagen. No olviden dejarnos sus comentarios. Síganos en Instagram como @desdelnorte_fotografía. Hasta la próxima. De la Bienal con más o menos participantes, por ejemplo, de Nuevo León, pero en general del norte, ¿no? Sí. Y está padre como darlos a conocer y que nos cuenten para ellos qué fue la experiencia de estar en una Bienal y que nos cuenten cómo hacen sus proyectos y que nos cuenten qué cosas nos atraviesan, nos afecta, de qué quieren hablar, ¿no? Entonces, pues sí, definitivamente creo que ha sido una gran iniciativa el poder hacer este podcast. Y todo lo que viene. Y lo que viene. Cuidado. A mí me gustaría como preguntarte o sugerirte cómo cerrar este podcast. ¿Qué consejos le darías a los chavos, a la gente que nos está escuchando para su próxima aplicación a la Bienal? Y como recapitular en esos puntos que hemos tocado durante esta charla. Muy bien, vamos a hacerlo. Primero, algo que me gusta decir en todas mis clases, y es que todos, todas somos artistas. Todas tenemos algo que compartir. En el momento en el que
le des importancia a ese algo que tienes para compartir, tienes el inicio de tu proyecto. Una vez que empieces a buscar el lenguaje visual para compartir eso que tú quieres, procura ser sintético. Elige tus mejores 20 imágenes, pule tu texto en 3 párrafos. Procura un título de tu texto que tenga algún gancho, que no sea tan literal, tal vez. O si es literal, probablemente las fotos tienen que deslumbrar. No sé, estoy hablando hipotéticamente. Pero lo primero es eso. Tú tienes algo que contar y cuando tengas eso que contar, sé sintético. Vale. A mí me gustaría recordarles que participar en la Bienal es una forma de profesionalizar su quehacer como creador. Entonces, es una gran oportunidad que, bueno, independientemente del resultado, va a dejar aprendizajes y va a dar la oportunidad de intercambiar puntos de vista con la gente que participa, ¿no? Crear ese networking. Sí, y también quitarse de la cabeza la idea de que si no quedo en la Bienal no pasa nada, en absoluto. No quedas en la Bienal y empieza todo. Y empieza un camino por reflexionar acerca de los proyectos que quedaron seleccionados, sobre las características que tuvo el jurado, qué pasó en la inauguración, cómo continuaron los 2 años siguientes las personas que quedaron seleccionadas y cómo vas a incorporar tú eso a tu formación para así quedar seleccionado en el siguiente año. Y es que ahí, en realidad, ahí empieza el trabajo de la siguiente Bienal. Así es. Una vez que sabes que no quedaste seleccionado, ahí empieza el trabajo para la siguiente Bienal. Y conforme vaya pasando el tiempo y se acerque la fecha, vas a mirar con otros ojos tu participación. Vas a esperar que salga la convocatoria porque ya tienes todo listo. Así es. En teoría, eso debería de ser. Así es. Lalo, qué gusto platicar contigo desde el norte. A mí también me emociona muchísimo compartir este micrófono contigo. Admiro mucho tu trabajo. Y creo que algo que no se comentó aquí es que también eres docente. Entonces, he tenido la oportunidad de platicar con tus alumnos y aprecian muchísimo esa postura que tienes ante cómo volverse profesional, en este caso en la fotografía. Y creo que si tus alumnos escuchan esto, déjenme decirle que están en buenas manos. Son muchos años, Lalo. Eres un gran compañero en este trayecto. Estoy emocionada de todo lo que viene con el podcast. Yo igual. Así es que... Muchísimas gracias a todos por escucharnos. Sí, y nos vemos en breve, nos escucharemos aquí desde el norte. Monterrey en la Bienal de Fotografía es una actividad que forma parte del programa público de la 21ª Bienal de Fotografía del Centro de la Imagen. No olviden dejarnos sus comentarios. Síganos en Instagram como @desdelnorte_fotografía. Hasta la próxima.